Bueno, Catherine Di Ignazio, eres hacker, eres artista y eres también investigadora social especializada en activismo de datos feminista. ¿Nos puedes contar un poco qué es eso del activismo de datos feminista? Sí, claro. Yo diría dos cosas, que soy investigadora de ciencia de datos feminista y activismo de datos feminista. ¿Y por qué? Porque el proyecto feminista es un proyecto de activismo. Si tú piensas que todos los géneros son iguales, entonces tienes que solo mirar el mundo alrededor para ver que no vivimos en el mundo en que todos los géneros, incluso las mujeres y las personas no binarias, tienen los mismos derechos, acceso, oportunidades que los hombres. Entonces, el mundo, no vivimos en un mundo feminista, así que tenemos que trabajar para un mundo feminista, en que todos somos iguales. Entonces, uso las dos palabras, ciencia de datos, pero también activismo de datos. ¿Y qué es esto? El activismo de datos feminista es usar los datos para trabajar para este mundo que queremos ver, espero en mi vida, ver este mundo. Y es poner los datos al servicio de realizar este mundo, ¿no? Y yo escribí un libro con Lauren Klein que se llama Feminismo de Datos. Y lo que queríamos plantar en este libro es, si queremos realmente realizar este mundo feminista, cómo tenemos que cambiar un poco nuestras ideas de cómo funcionan los datos, cómo trabajamos con los datos de una manera más feminista, es decir, integrar la emoción, es decir, integrar más perspectivas, es decir, usar los datos para examinar el poder y cómo el poder funciona en el mundo, cosas así. Bueno, y ahora acabas de publicar un libro nuevo, ¿no? Contando el feminismo. ¿Nos puedes contar un poco de qué va este libro nuevo? Sí, este libro nuevo es realmente un libro de activismo de datos. Es un libro que es sobre las prácticas de activismo de datos de feminicidio. Así que hemos hecho, para realizar el libro, hemos hecho entrevistas con más que 40 grupos de activismo de datos por todo el mundo, pero sobre todo enfocado en las Américas, donde hay mucho activismo de datos de feminicidio, para saber un poco cómo están los datos, cómo están produciendo los datos las activistas, cómo están manejando los datos, analizando los datos, realmente cuáles son los impactos políticos que están realizando con sus datos. Y para explicar un poco lo que es el activismo de datos de feminicidio, son las activistas y los grupos que caso por caso recopilan datos de casos de feminicidio. Es decir, que los gobiernos y las instituciones en sus países, y yo incluyo aquí el país de los Estados Unidos, porque ni tenemos nada de una lista ni una base de datos de feminicidios, las instituciones no están contando. Así que lo que pasa es que las activistas dicen, bueno, ahora vamos a tomar este trabajo, que es un trabajo que no queremos, pero vamos a hacerlo porque alguien tiene que contar los feminicidios y alguien tiene que usar los datos para cambiar la política, cambiar las leyes, cambiar las normas, cambiar, crecer la conciencia del público sobre este fenómeno estructural. Y sobre todo están usando datos para mostrar estos patrones de que el feminicidio es algo, un problema estructural, ¿no? Y político, ¿no? Y político. En ese trabajo que has hecho de contar
en el sentido de relato, pero también de cuantificar, ¿no? ¿Has visto en todas estas organizaciones a las que has podido acceder, has visto algunos patrones también en cómo trabajan, en su metodología, o en los impactos que tienen? ¿Nos puedes contar un par de insights, ¿no? de hallazgos, ¿no? de tu investigación? Sí. Lo que me di cuenta, como en medio de la investigación, en medio de estas entrevistas con las activistas, es que como es un estudio, bueno, más o menos sociológico de cómo usan datos, pero me di cuenta, como yo soy como una científica de datos, yo también, que hay muchas cosas que ellas hacen con sus datos que nosotros los científicos de datos podemos aprender mucho de sus prácticas. Y yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, están trabajando con datos de lo más violentes. Son datos brutales. Están trabajando con datos que sacan de los medios. Los medios reportan el feminicidio de una manera muy sesgada, racista, misoginista, transfobista, no sé si es una palabra, pero una manera muy mala. Así que ellas están expuestas a mucha violencia, así que este trabajo es muy duro, pero ellas tienen maneras entre sí de aguantar este labor tan emocional, ¿no? Y lo que hacen también, que es muy diferente que digamos, la ciencia de datos convencional, es que cuidan cada fila de sus datos. Cada fila de su base de datos es como una pequeña memoria, ¿no? Hacen mucha atención a la memoria y a la justicia para cada caso. Y yo no conozco, antes de conocer las activistas de datos de feminicidio, no había conocido a ningún científico de datos que había puesto tanta atención a cada fila de su hoja de cálculo, ¿no? Es decir, es como una forma de cuidanza y de cuidar la memoria y en vida y en muerte de esta persona. Y esto se ve también en cómo usan los datos para comunicar. A veces hacen las cosas más convencionales, por ejemplo, visualizaciones de datos y tal, pero también hacen instalaciones en espacios públicos, hacen intervenciones durante manifestaciones, por ejemplo el 8M, y usan sus datos de una manera súper creativa para activar una conciencia pública sobre el fenómeno de feminicidio y casi como cuantificar la escala de lo que estamos perdiendo porque estamos ignorando el problema, ¿no? Y para mí es un uso de datos súper efectivo y muy emocionante, sí. Bueno, el activismo de datos no solamente está en el terreno del feminicidio, ¿no? Hay otros terrenos donde también, también se ejerce, se practica. Como estamos en Deustoforum, te tengo que preguntar si alguna estudiante desea entrar en este mundo, ¿qué tipo de consejos le darías, ¿no? ¿Por dónde empieza una a ser activista de datos, ¿no? Sí, claro. Lo que recomiendo a las estudiantes y los estudiantes que quieren empezar es buscar las personas que ya están haciendo este trabajo, ¿no? En vez de siempre empezar su propio proyecto. Siempre avisan a los estudiantes en cuanto al activismo, buscan los grupos que ya están haciendo esto, ¿no? Y al principio puedes pedir cómo puedo ayudar, puedo mantener base de datos, puedo verificar cada fila de los datos, puedo ayudar en hacer una visualización o algo así, poco a poco, ¿no? Es verdad que puedes hacer un proyecto sí mismo,
pero toma mucha fuerza, ¿no? Activismo de datos, sobre todo porque normalmente estás trabajando cosas duras, ¿no? Activismo de datos normalmente tiene que ver algo con la violencia, la desigualdad. Son cosas que debes hacer en comunidad y debes ofrecer su apoyo a las personas que ya están haciendo el trabajo, porque ellas ya van a saber cómo dirigir el trabajo para que sea más efectiva, ¿no? Para que tenga más impacto político en el mundo, y desde ahí puedes aprender al principio. Y bueno, y una ventaja también del activismo de datos es que se puede hacer de forma remota, ¿no? Que tú puedes estar en Donostia tranquilamente y colaborando en un proyecto en México o en Brasil, ¿o no? Eso es claro que sí, claro una que ventaja. Sí. Totalmente, sí. Bueno, pues con esto terminamos la charla. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias. Y hasta la próxima. Sí.